Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Micrófono Abierto. Bienvenidos a este programa y hoy tenemos nuevamente como invitado y que nos recibe en su casa al señor Mario Gallardo, escritor, crítico literario. Nos dijo que poeta no es, pero sí cuentista, ensayista, y este día nos va a acompañar y vamos a compartir un poco sobre lo que es la crítica y la teoría literaria. Buenos días, Mario. Buenos días, bienvenidos a la casa de nuevo y muchas gracias por darme la oportunidad de conversar sobre lo que ha sido mi pasión durante toda mi vida. Y es la pasión que compartimos con usted también. A raíz del programa anterior, Mario, recibimos varias preguntas, comentarios muy buenos, muy positivos, algunos no tanto, ¿verdad? Pero siempre creo que esto genera un poco de controversia y es importante porque se abre para el debate. Una de las cuestiones o de los comentarios más recurrentes en aquella ocasión fue cómo podemos hacer para apreciar una obra y poder emitir una opinión un poco más científica y no tan subjetiva de la obra literaria. Y nos gustaría pues que nos compartiera un poco sobre, así a grandes rasgos, un poco de resumen sobre lo que vimos en el programa anterior. Bien, yo creo que quizás el concepto que habría que manejar es el concepto que incluso hay un libro de un profesor universitario español que le llama el equipaje del lector. O sea, todo lector debe construir un equipaje. El equipaje consiste en una serie de lecturas que tienen dos vías fundamentales. Aunque no sea un especializado ni una persona que está dedicada casi de manera profesional a la literatura, siempre es bueno leer ciertos textos que lo orienten en cuanto al sentido de la historia literaria, de la valoración que es la crítica y también de la manera en que la literatura se convierte precisamente en literatura. O sea, sería leer teoría, leer un poco de crítica y el otro elemento, estos irían casi en una sola línea y luego el otro elemento sería leer literatura. Leer literatura con orden, creo que dije también, o sea, partiendo de los clásicos, y luego adentrándose en las distintas tradiciones. La tradición occidental, que nos es común, pero la tradición oriental, y luego lo que se llaman las otras literaturas, o como algunos las valoran como literaturas periféricas. O sea, con ese tipo de formación lectora, óigame, no digo profesional ni digo académica, sino con esa formación lectora, con esa formación como lector, entonces usted va a poder hacer un mejor uso, una mejor valoración partiendo de premisas propias de lo que está leyendo. Para mí eso es esencial. Mencionaba algunos conceptos. ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, entre teoría literaria y crítica literaria? ¿Son conceptos opuestos, antagónicos, son complementarios, deriva uno del otro? ¿Cómo podemos diferenciar estos conceptos? Bueno, son conceptos en realidad, como todos sabemos, complementarios. Son complementarios y yo no veo manera de ejercer el criterio, o sea, de hacer crítica, sin tener una formación teórica. Digamos, la teoría literaria, desde sus inicios, viene orientada a definir en primer lugar el objeto. O sea, ¿qué es la literatura? ¿Cuáles son sus características?
tiene también ahí un componente de historia literaria, o sea, historia de la literatura, o sea, crear o definir épocas. Cuando hablamos de antigüedad clásica y luego hablamos de modernismo, o decimos también una generación del 27, esos son conceptos provenientes de una teoría que ha venido a tratar de poner un poco de orden o a encontrar ciertos elementos que van a servir para ordenar nuestra lectura. Entonces es necesaria esa primera formación teórica, a mi juicio, para luego ejercer la crítica. La crítica se definiría básicamente por eso, como el ejercicio del criterio. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos ha atraído de una obra? ¿Qué valoramos de una obra? ¿Qué creemos nosotros que vuelve a esa obra dentro de un contexto distinto de las demás? ¿O en qué manera se parece a las otras tradiciones? Podríamos decir entonces que la teoría literaria es una parada obligatoria para la correcta apreciación o la crítica literaria. O sea, tiene que pasar por la teoría. Para mí es una condición casi sine qua non para ejercer el criterio. Digamos, si nos vamos a la historia, vamos a ver de dónde comenzaría, digamos, la crítica. Probablemente los filósofos griegos ya ejercían la crítica, pero también sentaban bases teóricas. Hay lamentablemente las condiciones de ejercer la profesión, de ser, digamos, un profesor de literatura, me llevan siempre a reflexionar. Digamos, ahorita estaba pensando en un ejemplo. Para mí hay un ejemplo básico en todo eso, y es el ejemplo de Platón y el Fedro. No sé si ustedes recuerdan de que en el Fedro, usted lo puede visitar por razones eminentemente filosóficas, pero en el plano de la literatura, en el Fedro se cuenta una historia que tiene que ver con la creación de la escritura. Esto es fundamental. Recordemos nosotros que la literatura parte de la oralidad. Lo más probable es que Homero fue un rapsoda, o fueron varios, eso todavía no se sabe, no lo han definido los teóricos ni los estudiosos, pero la Ilíada y la Odisea eran contadas. Probablemente se escribieron mucho tiempo después. Probablemente fue una creación múltiple también, aunque son hipótesis, pero sí nos dan la pauta para saber que todo empieza ahí. Pero Platón en el Fedro crea la historia de Thamus, quien es el creador de la escritura, y se la muestra al rey Teuto. Pero eso le sirve de pretexto a Platón para reflexionar. El texto es más grande, pero simplificándolo un poco, a Platón le preocupa, porque mientras su creador dice de que la escritura va a servir para que guardemos todo, para que siempre tengamos memoria, pero Platón encuentra un problema fundamental. Y es que recuerden que Platón viene de una esencia socrática. Entonces Platón dice, bueno, las obras como eran en aquel tiempo, usted venía y creaba una obra, imagínense, sobre la base de la oralidad, usted la presentaba ante discípulos o quizás en una plaza, hablaba sobre ella y entonces recibía una casi obligatoria respuesta. Había alguien que opinaba, varios o uno solo, pero se opinaba, ¿verdad? ¿Esa opinión qué es? Es ejercicio del criterio, es la crítica. A su vez, el creador respondía a esa persona. Platón veía que ese diálogo se iba a terminar cuando las obras fueran escritas, cuando las obras fueran vertidas de la oralidad a la escritura. Entonces viene y dice Platón, o da a entender quizás, no recuerdo las palabras exactas en el Fedro, pero prácticamente la obra quedaría huérfana. Quedaría huérfana. Faltaría esa otra parte tan necesaria.
Claro, porque como yo imagino que como no se ha concebido totalmente ese paso, ni se ha dado todavía, entonces es una preocupación válida. Emilio Lledó, el filósofo español, se refiere a ese tiempo fundamental, que es la transición de la oralidad a la escritura, y lo llama el silencio de la escritura. Entonces, en ese momento, mire qué cosa tan interesante, también surge una respuesta. Y la respuesta es, según Lledó, de que al darse ese silencio, al cortarse esa parte de ese diálogo, entonces eso exige de que la obra, como tal, tenga intérpretes. O sea, que tenga alguien, no necesariamente su creador, que hable sobre ella, de que ejerza también el criterio sobre ella y que juegue en ambos lados de la cancha, por así decir. Claro, que genere el debate. Exactamente. Entonces, ese sería también el principio de la hermenéutica, la explicación de los textos. Y ese sería también el inicio, entonces, de la crítica. Es muy interesante. En los últimos tiempos se han puesto de moda o se han puesto en práctica algunos cruces disciplinarios. Mencionaba ahora la filosofía, los grandes filósofos. Este cruce permite el abordaje del objeto literario desde perspectivas complementarias, como la psicología, la sociología, la filosofía, que ya hablábamos, la política como disciplina, que ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. ¿Cree usted que de esa misma forma la teoría literaria sirve para abordar problemas de tipo social, de tipo filosófico, de tipo político, o únicamente la teoría literaria es para valores literarios? Es que la teoría como tal, como toda disciplina, evoluciona. Hay una teoría bastante clásica, digamos, hay que hablar de Aristóteles, que fue quien habla de la tripartición famosa, o sea, los tres géneros, épica, lírica y drama. Luego hay otras personas que reflexionan y los géneros evolucionan como tal, porque la literatura evoluciona como tal, como una creación del hombre. Entonces, la teoría también se va extendiendo, se va desarrollando en respuesta a las necesidades. O sea, si hay que decir algo sobre tal o sobre tal o cual elemento de la obra, entonces la teoría se ha venido adaptando a todo eso. Y recordemos que en una de las visiones esenciales de la teoría y también de la crítica, se establece, digamos, con el esquema comunicacional de Roman Jakobson, de emisor, receptor y todo eso. Entonces también los enfoques teóricos y críticos devienen de la atención que se preste a alguno de estos elementos. De esta manera, una teoría sociológica y una crítica sociológica le daría importancia al tema del contexto, o sea, a la historia, a la sociedad, la política, ¿verdad? Bueno, pero si digamos lo que ocurre a partir de los principios de los 70s, con la escuela de que comienza de la estética de la recepción, se enfoca en el lector. Hay una crítica norteamericana también basada en lo que llama la respuesta lectora. Entonces, de esa manera, la teoría y la crítica van evolucionando de la mano en razón directa de las necesidades que se plantea la recepción misma de la obra literaria. Hay muchas teorías, pero hay una que especialmente en Estados Unidos creo que se ha puesto en boga, que es la teoría de la deconstrucción. ¿Cree que hay alguna ideología por ahí que se quiera, que subyace en esa teoría de la deconstrucción? Bueno, la teoría de la deconstrucción es de su creador, es Jacques Derrida, es francesa. Lo que pasa de que, al igual que sucede con Michel Foucault, la Academia Norteamericana, una cuestión muy interesante, es muy receptiva de todas estas nuevas teorías y entonces nos llevaban a los franceses, tanto los del estructuralismo, que
la teoría de la deconstrucción también viene del estructuralismo, de un costado del estructuralismo. Entonces lo llevan a las famosas escuelas de verano y entonces hay un momento, hay una escuela deconstruccionista que también se instala en la academia norteamericana. No, no con tanta fuerza, digamos, en la otra crítica, que es, digamos, la crítica que se ejerce con mayor libertad fuera de la academia. Entonces, el tema de la deconstrucción, más que un elemento político, así a grandes rasgos, como teoría y como crítica, presta atención a ciertos detalles como seminales en la obra que luego los eleva a una dimensión mayor. Hay ejemplos bastante interesantes. Hay uno muy interesante, no sé si hay traducción al español, pero es el de Barbara Johnson respecto a una obra de Melville que es Billy Budd Marinero, que es uno de los ejemplos, a mi juicio, más interesantes de estos ejercicios deconstructivos de la obra. Muy interesantes. Entonces, la crítica esta deconstructiva deviene de una teoría bastante fuerte que ha sido cuestionada, como casi todas, pero que ha sido también debatida, de que probablemente sea polémica, pero como casi todas las manifestaciones de la crítica, ha dado también frutos bastante provechosos. Porque la crítica, hay que decirlo, la crítica hay un momento en que se le coloca en un plano solamente como de juzgar, de valorar, no. La crítica también explica, la crítica también ilumina, la crítica desarrolla aspectos y nos muestra aspectos que de otra manera no los veríamos. Nos ilumina sobre nuestras lecturas y sobre nuestras posibles comprensiones, porque no hay una comprensión unívoca de la obra. Y así como la crítica va evolucionando, ¿podría usted, o tal vez a su criterio, decirnos si hay alguna escuela teórica que haya caído en algún anacronismo o en algún desfase, o todas se encuentran vigentes, únicamente depende del crítico la escuela teórica que vaya a utilizar? Yo pienso, probablemente deviene de que los estudios que debemos realizar, digamos, para impartir una cátedra de teoría y de crítica, nos obligan a trabajar bastante desde el plano histórico primero, definir la historia de la crítica, luego también los textos teóricos solamente. Yo pienso de que es que responden a necesidades eventuales, a ciertas modas intelectuales también, pero en general, cuando yo respondía a unas preguntas parecidas a esa con mis alumnos, donde me querían afiliar a cierta, que cuál era la que yo pensaba, entonces yo les decía que la teoría hay que verla como un todo que nos proporcionaba una serie de herramientas y que nosotros en una cajita de herramientas guardábamos las que más nos servían y que podíamos encontrar, digamos, herramientas positivas en la teoría clásica, pero también en las más modernas. Digamos, hay lecturas de los surrealistas que son muy interesantes, hay lecturas de los críticos formalistas rusos interesantísimas. Digamos, yo no he conocido una aproximación a un texto tan hermoso como El Capote de Gogol que sea más completo que el de Boris Eichenbaum, un formalista, y eso que los formalistas hablan de que son prácticamente ilegibles, pero no es cierto. O sea, si usted lee cómo está hecho El Capote de Gogol, que así se titula el texto de Eichenbaum, usted sale con una visión de El Capote que sin eso no sería posible. Entonces, hay quien dice, no, el formalismo está agotado. Probablemente algunas de esas premisas que ellos manejaban resultan caducas o fenecieron en el transcurso, perdieron vigencia. Pero en general, yo creo que hay que favorecer un criterio ecléctico y tomar de todo ese enorme abanico de posibilidades
aquellas herramientas que mejor nos sirvan para la comprensión de la obra. Y en su caso, usted como crítico, ¿tiene algún enfoque particular que utiliza para ejercer el criterio o se adapta a cada obra? Yo he ejercido el criterio basado en lo que la obra exige. O sea, yo creo que es la obra que presenta algunas características que nos llevan a buscar en la teoría aquellos elementos que mejor nos funcionen para comprenderla. Digamos, hay obras, por ejemplo, en nuestra tradición hondureña, yo no creo que Prisión Verde pueda leerse fuera de ese mensaje social que tiene. Entonces habría que apelar a ciertos elementos de la mejor crítica sociológica, ¿verdad? Lukács y otros de esa escuela, para encontrar ahí elementos. Entonces, cualquiera diría, ¿y por qué? Si eso probablemente después de los 60, 70, otros dicen, no, la gente que le gusta mezclar mucho el tema ideológico, si es que ya cayó, dice. Entonces ya cayó Rusia, cayó la Unión Soviética, pues, pero yo no creo eso, yo creo de que hay que buscar lo mejor, pero para eso se necesita tener un nivel de lectura suficiente y una comprensión competente, o sea, hay que ser competente en eso para ver. No es algo que usted lo va a hacer de la noche a la mañana, sino que va a ser fruto precisamente del estudio. ¿Y usted cómo selecciona las obras que va a criticar o que tiene alguna? Yo en general, cuando he ejercido, yo no tengo una obra, por así decirlo, orgánica. Lo he ejercido de manera bastante, por así decirlo, no eventual, pero sí esporádica. Pero cuando me fijo, y es algo que se ve en esa recopilación de mis escritos, en escribir poesía en el país de los imbéciles, entonces veo que he obedecido casi siempre al interés. O sea, hay obras que me interesan en bien o en mal, y sobre las cuales me veo compelido, casi obligado a decir algo. Ahora, hablando con mi amigo Carlos Lanza, que es probablemente el crítico de arte más competente que hay en Honduras, además de que es una persona que escribe muy bien, leer a Carlos para mí es un verdadero placer. Entonces, hace poco manteníamos una conversación por WhatsApp y estábamos hablando sobre el tema de la crítica y coincidimos en algo y me dice, nosotros al menos, me dice, lo que hemos hecho es tener y manejar algo importantísimo, una ética misma. O sea que no hemos escrito inventándonos teorías para joder a alguien, ni tampoco para alabarlo. Y es cierto, el hecho fundamental debe ser ese, ¿verdad? Pensar en la obra y como una vía para establecer vínculos con posibles lectores, para tratar, en el caso de que nos haya, no diría gustado, pero que la propuesta haya resultado muy satisfactoria y que creamos que además representa un paso adelante. Entonces, ¿cómo tratar de decir eso? ¿Cómo ponderar esos factores? Y ese tema es mucho más importante en países como el nuestro, ¿verdad? Donde no se ejerce, no, en primer lugar porque no hay dónde ejercerlo, si no hay suplementos culturales. ¿Ah? Y si las páginas de uno o dos periódicos están solamente bajo la égida de una persona de que favorece a sus amigos y le dice a tal, escribí sobre esto, o pergeñá sobre esto, entonces eso va mal. Por suerte vivimos una época que hay que verla como la oportunidad para democratizar el ejercicio del criterio. Porque hay, digamos, un blog, cualquiera lo puede tener. Y que llegue o no llegue una cantidad de personas, pues va a depender de otras situaciones. Proyectos como el de ustedes, digamos, son altamente beneficiosos, pero más que beneficiosos son muy necesarios. Para eso, precisamente, para no ahogarse
y tampoco, no tanto ahogarse. El crítico uno puede pasar sin expresar el criterio, porque en un café, conversando con amigos. Pero la orfandad mayor, como la señalaba Platón, es la del escritor que publica algo y no recibe más que la maledicencia del café o la ponderación encomiástica de su pana, de su amigo, de su alero. ¿Sí? Se necesita esa otra visión de fuera, esa visión de la persona de que lo hace desde una perspectiva ética, o sea, separando la obra de su creador, que es muy necesario. Y, por ejemplo, usted como crítico, ¿qué elementos considera más importantes a la hora de determinar o de evaluar la calidad de una obra? Yo el primero, si recuerdan cuando conté, no sé si salió finalmente editada la cuestión del aprendiz de experto en Jade, lo primero hay que saber si es literatura, es lo primero. Y después el nivel, para mí el nivel estético es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden haber elementos, si empezamos a considerar la obra desde premisas tales como la corrección política, el nivel moral, entonces vamos a terminar cometiendo grandes hierros y vamos a dejar que los prejuicios se instalen antes que nuestra razón, antes que nuestro buen juicio. Porque no leyéramos a Sade, se imagina. Pensaríamos que Louis Ferdinand Céline fue partidario del fascismo. No leeríamos tampoco a otros escritores que en determinado momento manifestaron posiciones quizá contrarias a nuestras ideas. Entonces, ese es un elemento para mí necesario, imprescindible a la hora de ponderar una obra. Podríamos decir que esos son algunos de los errores más comunes, ¿o cuáles cree usted que son los errores más comunes? Ese es uno. El primer error es la cuestión asociar definitivamente y condenar a la obra por la persona que lo escribió. Ese sería uno. Sí. Lo otro es hacer una lectura distanciada del contexto de la obra. Yo estoy de acuerdo en lo que preconizaba el estructuralismo como premisa básica, que es el famoso corte epistemológico. Porque la obra hay que verla en su estructura interna, en sus maneras y en sus claves. Pero no podemos tampoco disociarla de su contexto histórico. No hay manera, porque eso también nos ilumina la obra. Por eso es que yo favorezco el criterio ecléctico. Lo otro, dejar que nuestros prejuicios hagan mella en nuestra valoración. Para mí esos son los hierros fundamentales. Eso. La excesiva valoración del autor antes que la obra, la cuestión de los prejuicios, la falta de ética y el leer fuera de un contexto histórico. Serían como 4, quizá hubieran más, pero para establecer solamente algunos criterios yo creo que hay que evitar eso. Y en nuestra sociedad actual, que es tan delicada, ¿cuál cree usted que es el papel del crítico literario en esta sociedad? ¿Cómo ha evolucionado este papel del crítico a lo largo de la misma evolución de la sociedad? Esa es una excelente pregunta que deriva de la anterior. Porque yo estoy hablando todavía, porque uno se queda un poco instalado como en ciertos criterios, ¿verdad? Yo pues trato de distanciarme de las modas y de esto, pero en la época que vivimos actual, habría que añadir un elemento más, y es el tema de la autocorrección, de la autocensura. ¿Por qué? Porque ahora el gran temor del creador es eso que llaman cancelación. Entonces ahora estamos, o mejor dicho, sí, todos estamos bajo eso, pero influye más en algunos que otros. Ahora está el tema de que usted, a la hora de valorar una obra, ya va a tener que valorar el género de la persona que lo escribió. Y para mí eso, además de ser un despropósito absoluto, es casi una estupidez. Voy a decirlo así, seguramente no le van a gustar. Si ya recibí, por suerte yo como no veo ni cómo reaccionan ni nada.
eso queda en sus manos ahí. Entonces, y desde ese tiempo yo no me interesa, porque si no, no viviera. Entonces, puede que les disguste, pero ese es otro elemento que incide negativamente en la valoración de la obra. Yo creo que a lo que todo autor debe aspirar es a que su obra sea juzgada más allá de los prejuicios, más allá también de ese tipo de entronización de criterios que no vayan ligados directamente a su creación, a su objeto. Humberto Eco, que para mí es como una etapa así como señera, igual de lo que decía del Fedro de Platón. Humberto Eco, después de que escribe El nombre de la rosa, en sus apostillas señala de manera tajante que el autor debería morirse después de publicar para allanarle el camino al texto. Sin embargo, a lo que asistimos en esta época es que el autor quiere quedarse ahí, esgrimiendo su género y pastoreando su obra, ejerciendo también defensas fútiles. Mire, si usted tuvo la valentía de publicar algo, significa, si en realidad es escritor, significa que usted se decidió a dejar una parte de sí grabada y lo ofrece a un lector y usted no sabe cómo va a reaccionar. Pero se imagina que usted, ¿en qué posición quedaría si usted además está tratando de influir en esa valoración? ¿Cuál es el criterio fundamental de la valoración? Que debe ser independiente y que debe estar alejada también de todo tipo de presiones. Es igual que el hecho de votar. Es igual. Uno debe aspirar a que lo lean sin más, sin saber quién es, sin saber su género, sin saber nada. O sea, que esa persona que es el lector solamente valore la obra como tal. ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre la creación literaria, ¿verdad? Esa libertad creativa que debe de tener el autor, y la crítica literaria? Creo, por ejemplo, nos mencionaba que considera que de repente el autor debería de morir después de publicar, ¿verdad? Pero ¿puede un autor beneficiarse de la crítica o por el contrario una crítica también puede destruir un autor? Hay tantos ejemplos ahí, pero en general, para mí, si alguien escribe, si se dedica a la creación, debe entender eso y debe tratar de ser lo más tolerante posible a la crítica. Y si es inteligente, debe prestar atención inteligente a lo que dicen para separar la paja del trigo y decir, ok, esto me parece que esta persona me está juzgando bien, me parece que lo ha visto. Aunque sea un criterio que a veces va a ser, por así decirlo, ligado al gusto, más que a la razón, pero no debe hipotecar su razón, sino estar siempre pendiente de eso. Para mí esa es una posición donde se ve. Pero ¿qué pasa? De que también hay críticas que son maledicencia pura, ¿verdad? De que, como en la caricatura de Quino, cuando el militar va a dar golpe de estado y ya no encuentra nada y le dice al presidente, pues resulta, presidente, que no me gustan sus corbatas, ¿verdad? Entonces igual puede haber alguien de que no le encuentra la obra tanto, pero busca y busca hasta que encuentra algo y lo dice. Y luego, también hay que señalar de que los enojos de algunos autores no es porque sean nacionales, hondureños ni nada, sino porque también no todos los escritores, mucho menos los grandes escritores, han sido proclives a leer las críticas con sentido común o con ponderación. Ernest Hemingway, a mi juicio, un enorme cuentista, mejor que novelista. En varias ocasiones se enfrentó a críticos, a los golpes. ¿Mm? Luego hay autores de que tratan de, si bien y sale una crítica, ellos tratan de responderla. Y están ahí en aquel dime y direte. Pues, en realidad están en su derecho, ¿verdad?
O sea que no se puede exigir un protocolo sobre eso. No se puede decir, no, usted tiene que ser... Hay gente que es muy elegante con la crítica. ¿Ah? Incluso parece que le resbala. Yo he conocido algunos de que son así, pero en el fondo les duele. Pero manejan, entonces ahí es igual que el ser humano. Todos somos distintos. ¿La crítica debería de ser, a su juicio, mordaz o sutil? La crítica debe ser como tal. Es que a la crítica no se le pueden exigir ningún tipo de... No debe tener cortapisas, pues. Ahora, lo que hay que separar es la crítica que se escribe desde el conocimiento que aquella que se escribe desde la mala intención. Eso es lo que me decía mi amigo Carlos Lanza, ¿no? Hay que escribir la crítica, pero con la obra. ¿Mm? La crítica, ¿se puede decir entonces que tiene una responsabilidad social? A mí no me gusta obligarlo a ningún autor a algún tipo de servidumbre con la sociedad, porque no tiene, ni el escritor ni el crítico tienen mayor compromiso ni responsabilidad que la tiene un ciudadano cualquiera. Eso. Pero, dentro del entramado literario, el autor tiene una responsabilidad, o debiera tener una responsabilidad, o sea, no ofrecernos una obra si no está dentro de los cánones mínimos. Y el crítico también debería tratar de ser objetivo, debería además centrarse en la obra y no en la persona y todo lo que hemos dicho. Lo que pasa es que pedir eso no ocurre, pues, no ocurre. Y sabemos que existe una relación entre el autor y su público lector. También hay una relación entre el crítico y ese público lector. ¿Cómo se puede fomentar desde la crítica una mejor apreciación de la literatura o de la obra que se está leyendo? Debiera existir una relación, y en algunos lugares y en algunas sociedades existe. Digamos, y se da sobre todo a nivel de una crítica que aquí en Honduras es inexistente, que es la crítica que se ejerce desde los medios, no desde las universidades. Digamos, Inglaterra, Estados Unidos, España. Hablemos solamente si nos centramos en España. En España ha tenido una tradición que yo ahora la veo con mucha tristeza que está desapareciendo, y es de personas con una formación sólida, pero que escogieron realizar su trabajo en y desde los medios. O sea, personas que han trabajado desde ahí, haciendo una labor que no siempre es bien ponderada, sino una labor que a veces se dice, hay una palabra que utilizan y le llaman así como un vulgarizador, igual como le decían a Carl Sagan. O sea, pero son capaces como de traducir eso. Yo tengo varios ejemplos, pero hay uno en particular. Hay una que ha sido crítica, que es Mercedes Monmany. Mercedes Monmany ha venido desde hace tiempo estableciendo criterios sólidos desde la mera reseña, que la reseña a veces dicen, no es crítica. Como no tiene citas al pie de página, como a veces no cita mucho y eso, pero a mí me gusta, y no desdeño la frase, me gusta, encuentro en ella también una guía para poder, digamos, comprar un libro, porque ha sido capaz de descubrir autores. Porque en los países donde hay una industria editorial, digamos, a usted le aparecen, puede que en un momento 70 autores provenientes, digamos, de la Europa del Este. En un solo periodo de lanzamiento, la que llama el entrée, o en junio o en abril para las ferias del libro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace ella? ¿O qué es lo que ha venido haciendo a lo largo de los años? De repente encuentra un autor
hace una reseña, usted viene, lee la reseña, es una reseña planteada desde el conocimiento, pero que también le da poco valor a valorar. O sea, ella solo escribe casi de lo que le gusta. Entonces usted viene y toma eso como guía y se va al libro y usted encuentra lo que le dijo ella y más. Y son valores. O sea, es una crítica de valores. Ella pondera valores en la obra que luego el lector atento los va a encontrar. Entonces, esa función de esa crítica en particular, para mí es de las más loables que existen. De las más loables. Porque establece una relación con un público y logra que una obra llegue a un público mayor destacando valores que, de otra manera, fueran muy difíciles. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo que a usted le digan, mire, ponga atención en eso. ¿Han visto cuando una persona viene y es capaz de explicarle, digamos, una pintura? Le dice, no, hay que prestar, mire, digamos, en las meninas de Velázquez, mire la atención a este detalle, mire esto otro que está acá, mire la técnica, mire cuán difícil habrá sido esto. ¿Qué pasa? Que entonces, si usted es un lego en eso, pero su visión se enriquece, ¿verdad? Entonces, ese tipo de crítica, que es una crítica que se ejerce en otros países también, pero que tomo el ejemplo particular de Mercedes Monmany, entonces ese tipo de crítica le hace un enorme bien a la literatura, porque nos ayuda a descubrir obras y nos ayuda a destacar los valores intrínsecos de esas obras y nos ayuda a leer mejor. Y eso sí contribuye al desarrollo de la literatura. ¿Cree que tenemos poco de ese tipo de crítica o la mayoría de los críticos ahora se inclinan, podríamos decir, o se centran en la identidad o en la persona que escribió el libro en detrimento del análisis? Mire, hay de todo, hay de todo, pero en general ese tipo de crítica ahora es muy, pero muy escaso. Muy, pero muy escaso. Y hay grandes valores de ese tipo de crítica que, hay que decirlo, han sido apartados de esas palestras, les han quitado esas atalayas que tenían antes, por lo mismo que hablábamos, por esos fenómenos perversos que digo yo, porque las editoriales se van volviendo cada vez más grandes y entonces las editoriales son grupos que también dominan medios. Entonces, a ese tipo de personas que se escapan un poco, que no siguen esas modas del mercado, entonces las van apartando. Y este también es un hecho. Mercedes Monmany acaba, yo creo que ya la están un poco retirando también por eso mismo, porque como ella escribe sobre lo que le gusta, y probablemente eso no sean los gustos, porque a veces esos buenos escritores no necesariamente los más populares. Ella publicó en el 2019, tengo entendido, un libro que si lo encuentran, compren. Son 1470 y pico de páginas que se llama, es un libro sobre Europa, dice, pero es sobre autores. Pero es sobre autores europeos, pero salen también autores de América Latina, salen algunos de África. No recuerdo el nombre bien, pero dice eso, es un viaje, dice. Comienza hablando porque la tradición europea ella la ha. Entonces es como un poco su despedida, ¿verdad? De todo eso que ha venido haciendo. En México ha habido una buena tradición que tiene que ver con el hecho de que muchos buenos escritores han desarrollado esa labor. Muchos buenos escritores. Ahora, no hay que rechazar tampoco la crítica académica, ¿verdad? Ni tampoco la crítica más densa que también nos sirve. Por ejemplo, hay lugares también que son como puntos de encuentro o términos medio suena feo, pero sí como puntos de encuentro mejor, donde coinciden la obra de un pensador bastante competente, una eminencia, que habla sobre ciertas obras, pero se sitúa a la mitad entre lo que es la divulgación y lo que es la crítica dura académica. Hay un libro en particular que yo recomiendo mucho porque
sobre este texto magnífico de Melville que es el Bartleby. Entonces el texto se llama Preferiría no hacerlo. Y son 3 escritores, pero ahí hay 2 ensayos sobre Bartleby que son una maravilla. Uno es de Giorgio Agamben, el italiano, que es filósofo, pero también ejerce la crítica ahí. Y el otro es también de otro filósofo y también crítico, que es el francés Gilles Deleuze. Si ustedes leen Bartleby y leen esos 2 ensayos que están en ese libro, ustedes van a notar de que van a buscar de nuevo Bartleby para releerlo a la luz de eso. Y eso, cuando alguien que hace crítica logra ese efecto en un lector, o sea, que vuelva a la obra, pero que ahora tenga a la par casi como un vademecum lo que usted escribió, ese para mí es el éxito mayor de un crítico. Algunos críticos se han inclinado por la tendencia de enfocarse en la experiencia subjetiva del lector más que en los elementos objetivos de la obra misma en sí. ¿Es correcto, no es correcto, es adecuado, es válido? Bueno, yo no conozco más que la estética de la recepción, que es la única que se trata de centrar en la reacción, la única escuela teórico-crítica que se trata de centrar en la figura del lector, en la reacción del lector, en esa subjetividad del lector. Es la única que yo conozco así y creo que es válida. Los estudios sobre el lector o receptor de la obra para mí son válidos, siempre y cuando tiendan a privilegiar valores literarios, porque hay una tendencia de la cual no es que tenga yo un conocimiento muy, muy vasto, pero sí sé que algunos pudiera decir como herederos de esa primera escuela, entonces trabajan, pero no ejerciendo crítica, sino trabajando en el estudio propiamente de las reacciones del lector, pero para que las editoriales puedan utilizar eso ya en una cuestión de mercadotecnia y como estrategia de ventas. Y eso ya para mí se sale. Pero la primera, esos iniciadores, esa escuela de la estética de la recepción, yo creo que tiene aportes muy valiosos, muy valiosos. La crítica literaria moderna, ¿cree usted que pueda haber perdido la capacidad de hacer juicios críticos sólidos y que caiga de repente en la trampa de esta subjetividad de la que estábamos hablando? ¿O se dividen? O sea, cada uno de ellos hacen juicio crítico y caen en la subjetividad. Es que yo lo que creo que en lo que he dicho se ha definido cuál es el sentido de la verdadera crítica, de la única crítica que debe ser aquella que privilegia los valores de la obra, más que subjetividades o también la que está al servicio de las causas puramente editoriales. Yo creo que por ahí va. Y las otras dos, o sea, la que preconiza ese ejercicio subjetivo que es tan inasible y tan difícil no de medir, sino de percibir, igual que la que está al servicio, digamos, de la mercadotecnia editorial, para mí no son críticas. Eso no es crítica. Es igual, el sentido de la subjetividad al que me refiero está resumido en la frase me gusta, y que se quede en una superficialidad que no es estética, sino que es emocional de la obra. Yo no digo que no existe esa reacción, pero esa reacción poco o nada tiene que ver con esa otra materialidad a la cual también debe acudir porque es la que finalmente define una obra como literatura. Y ya para ir terminando, Mario, algo que quisiera agregar con respecto al ejercicio de la crítica, algo que quisiera que nuestros espectadores y los lectores asiduos que quisieran ejercer esta crítica, digamos, o una apreciación más
más objetiva de una obra, algo que les quisiera compartir. Bueno, el ejercicio del criterio es universal para mí y está al alcance de todo aquel que lea bien. Ya hablamos de las premisas necesarias para poder leer bien. Entonces, creo que no se puede decir mucho más. Se pudiera, pero habría que hacer acopio de una gran cantidad de tiempo. Al igual que en la creación literaria, la crítica también tiene múltiples aristas. Es muy exigente también. Yo solamente quisiera rechazar el sentido de algunos de que a lo largo de la historia, y todavía hay gente así, repitiendo un acerto que coloca a la crítica literaria como un apéndice malogrado de la creación literaria. Y lo digo precisamente por esto. Hay ejemplos de crítica literaria que tienen una calidad creativa, y a la creatividad suman además el conocimiento, y que además tienen una intencionalidad y una capacidad de trascender la obra literaria, de que tienen y merecen el mejor reconocimiento posible. Entonces la crítica tiene esa, la crítica verdadera. Luego también hay una crítica realizada por personas que no son profesionales de la literatura, pero merced a una labor de autoformación, de lecturas bien escogidas y también de una sensibilidad muy especial, entonces logran, cuando expresan sus opiniones sobre la obra, quizás sin utilizar algunos elementos propios de la crítica profesional, pero logran iluminar la obra, logran motivar a los lectores y además hacen juicios que están definidos por una ética de la lectura. Entonces son también muy valiosos, muy valiosos. El amor a la literatura es uno de los elementos que define no solamente a la parte creativa, sino que define también al ejercicio de la crítica. No puede haber un crítico que no ame la literatura. Y eso también se puede notar. Ya con eso, vámonos mejor. El amor a la literatura es el mejor elemento para ejercer el criterio de la misma. Muchísimas gracias, Mario. Como siempre es un placer conversar con usted. Podríamos aquí amanecer y tomarnos mucho tiempo. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Micrófono Abierto HN. Síganos, por favor, en nuestras cuentas de Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, para poder difundir esto, para que podamos compartir, para que más lectores puedan ejercer este criterio de la mano y siguiendo los consejos que nos ha dado Mario. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos. Un placer. Gracias a ustedes. Placer es mío.